Nunca pensé que sugeriría a mi esposa y a mi mejor amigo vivir los tres juntos después de que me traicionaron, pero ahora es la única forma de controlar su pasión y destruir su relación desde dentro. Double asterisk. Regresé a casa más tarde de lo habitual. Ya estaba oscureciendo, y el aire tras la ventana estaba cargado de una tensión indefinida, como si algo flotara en el ambiente, algo que no podía percibir con claridad, pero que sentía con todo mi ser. Mi esposa, Emma, estaba sentada en el sofá, conversando despreocupadamente con Josh, mi mejor amigo desde la infancia. Parecía tan natural, pero dentro de mí algo se revolvía cada vez que los veía juntos. En los últimos días, su cercanía comenzó a incomodarme. Mi cabeza estaba llena de pensamientos. Emma y yo llevábamos 5 años casados, pero su mirada se había vuelto más fría, su sonrisa más distante. Antes, nuestras noches estaban llenas de conversaciones, pero ahora solo intercambiábamos breves comentarios. ¿Y Josh? Siempre había sido como un hermano para mí. ¿Por qué su presencia junto a ella empezaba a irritarme? ¿Era celos? Nunca había sido una persona celosa, pero ahora ese sentimiento me atravesaba con una fuerza que no había experimentado antes. Todo comenzó hace unas semanas. Empecé a notar cómo pasaban cada vez más tiempo a solas, riendo de bromas que yo no entendía. Entre ellos había una cercanía especial que antes parecía simplemente amistosa, pero ahora todo había cambiado. ¿O acaso era solo mi imaginación? No podía darme una respuesta clara, pero mis sospechas crecían día a día. La semana siguiente tenía que salir de viaje de negocios, y la idea de dejarlos solos durante una semana completa no me dejaba en paz. Estuve reflexionando mucho sobre qué hacer. Mi celos y desconfianza me desgarraban por dentro. Dejar todo al azar me parecía demasiado arriesgado, así que tomé una decisión que me demostraría si estaba en lo cierto o no. Llegó el día de la partida, y todo transcurría según lo planeado. Preparé mi maleta, besé a Emma para despedirme, y traté de actuar como si todo estuviera bien. Josh, como de costumbre, se ofreció a ayudar, lo que solo aumentó mi sospecha. Parecía demasiado amistoso, demasiado atento. Quizás todo estaba en mi cabeza, pero mi mente ya me llevaba por una ola de paranoia. Pasé la noche anterior a mi partida, instalando una cámara oculta. La coloqué en la sala de estar, de manera que grabara todo lo que sucediera en el sofá donde ellos solían pasar tiempo. Si mis sospechas eran correctas, lo vería con mis propios ojos. Si estaba equivocado, eso me probaría lo contrario, pero al menos podría dormir tranquilo. En la oficina todo iba mal. No podía concentrarme en el trabajo. Cada vez que llamaba a Emma, su voz sonaba fría, y cada vez que intentaba hablar con Josh por teléfono, él hablaba como si estuviera ocupado. Mi ansiedad aumentaba con cada día, y las videollamadas que antes me traían el confort de casa ahora parecían heladas. Evitaban mirarme a los ojos en la pantalla y solo intercambiaban frases cortas. Pasé varias noches sin poder dormir, imaginando lo que podría estar sucediendo en mi sala de estar, mientras yo estaba a miles de kilómetros de distancia. Mi cabeza estaba llena de pensamientos sobre si ya había perdido el control de la situación. ¿Era todo producto de mi mente? ¿O realmente estaban haciendo algo a mis espaldas? Mi imaginación dibujaba los escenarios más terribles. Cuando volví a casa después de una semana, la casa me recibió con un silencio extraño. Emma estaba en la sala, absorta en sus pensamientos, y Josh se había ido antes de mi llegada, lo cual era inusual. Caminé hacia el dormitorio en silencio, tratando de no revelar la tensión interna. Solo una cosa rondaba mi mente. Ahora descubriré la verdad. Encendí la computadora de inmediato y revisé las grabaciones de la cámara. Mi corazón latía descontrolado. La pantalla se iluminó y vi los primeros fotogramas. Emma y Josh, como de costumbre, en el sofá, riendo, conversando. Nada fuera de lo normal, pero con cada hora su comportamiento se volvía más evidente.
Miradas tiernas, caricias accidentales. Vi cómo sus bromas se volvían más personales, cómo se quedaban a solas con mayor frecuencia. Y entonces sucedió lo que más temía. Su primer contacto, uno del que no había vuelta atrás. Mis peores temores se hicieron realidad. Me quedé mirando la pantalla, sin poder creer lo que veía. ¿Acaso me equivoqué en Emma? ¿Acaso Josh, mi mejor amigo, me había traicionado? Mi mente oscilaba entre la ira y el dolor. Quería gritar, romper la pantalla, pero en su lugar me quedé inmóvil. En ese momento me di cuenta de que no podía seguir viviendo en la ignorancia, pero tampoco estaba listo para aceptar la verdad. Me encontraba ante una elección: fingir que nada había pasado o seguir hasta el final. No dormí casi en toda la noche. Mi mente no me dejaba en paz, sumergiéndome en infinitos escenarios de lo que podría ver en la grabación. Traté de convencerme de que todo era solo producto de mi imaginación, que Emma y Josh solo eran amigos, como siempre lo habían sido. Pero cada vez que volvía a pensar en eso, algo dentro de mí se rompía. Demasiadas preguntas y ninguna respuesta. Lo único que podía hacer era revisar la grabación. Esta semana de viaje me había agotado emocionalmente. Cada llamada con Emma había sido tensa, como si estuviéramos en lados opuestos, no solo del teléfono, sino de un abismo. Su voz era fría, indiferente, como si escondiera algo. Josh, por otro lado, era demasiado casual, demasiado relajado, como si nada estuviera pasando. Me levanté temprano por la mañana y me acerqué lentamente a la computadora, donde me esperaba la verdad. Mis pensamientos revoloteaban. ¿Y si me equivoco? ¿Y si mi desconfianza lo arruina todo? Pero la voz interna me repetía: necesitas saber. Ya no podía vivir en la incertidumbre. Con cada segundo, mi ansiedad crecía y sabía que tan pronto como presionara reproducir, todo cambiaría. Abrí el archivo. En la pantalla aparecieron las primeras imágenes. Emma y Josh sentados en el sofá, riendo, conversando, como si nada hubiera sucedido. Sentí un ligero alivio. Tal vez realmente había exagerado. Pero pronto todo cambió. Su conversación se volvió más íntima, sus miradas más prolongadas. Mi mano se cerró en un puño. Mis peores temores se confirmaban ante mis ojos. Vi a Josh tocar suavemente su mano. Emma no se apartó. En ese momento, mi corazón se encogió. Todo lo que antes parecía sólido y seguro se estaba derrumbando. Josh se inclinó más cerca y sus rostros casi se tocaron. Cerré los ojos por un momento, pero pronto me vi obligado a abrirlos de nuevo, para ver cómo cruzaban la línea. Un poco después, ambos se fueron al dormitorio. La grabación se interrumpió. Me quedé sentado en completo silencio, mirando la pantalla en negro, incapaz de creer lo que acababa de ver. Esta verdad resultó ser mucho más dolorosa que mis sospechas. Había perdido no solo a mi esposa, sino también a mi amigo. Pero ahora sabía la verdad, y eso me daba una extraña sensación de control. Podría haber irrumpido en la casa gritando, rompiendo algo, creando un escándalo. Pero en lugar de eso, me quedé sentado en silencio, sintiendo cómo la ira daba paso a un frío cálculo. Ya no quería ser la víctima. Podría jugar esta situación a mi favor. Sabía que Josh y Emma no sospechaban que yo lo sabía todo, y eso me daba ventaja. En mi mente comenzó a formarse un plan. Decidí no hablar de ello. No todavía. Les dejaría creer que controlaban la situación, que su secreto seguía siendo un secreto. Pero en realidad, yo los controlaba a ellos. Aprovecharía este momento para ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Tal vez incluso los haría rebelarse por sí mismos, cuando ya no tuvieran nada que perder. Pero lo más extraño que sentí en ese momento fue una sensación de satisfacción. Mis celos se desvanecieron, dando paso a una fría confianza. No estaba seguro de hasta dónde estaba dispuesto a llegar, pero sabía una cosa con certeza: mi venganza había comenzado. Me sentía dueño de la situación,
no su prisionero. Me desperté ese día con un plan claro en mente. Todo el caos que había estallado dentro de mí después de ver la grabación se había transformado inesperadamente en una calma helada. Ahora que conocía la verdad, ya no tenía que debatirme en dudas. Podía controlar todo. Era una sensación extraña, estar en el epicentro de la traición y, sin embargo, sentirme el amo de la situación. Decidí que jugaría, que dejaría que Emma y Josh pensaran que todo iba como siempre, que pensaran que su secreto estaba a salvo. Yo observaría, manipularía, los llevaría por mi propio guión. Esa sensación me dio fuerza. Sentí cómo el dolor interior se desvanecía, dejando espacio para un cálculo frío. Cada uno de sus pasos estaría bajo mi control, y ellos ni siquiera sabrían que estaban acelerando su propio declive. A partir de ese momento, debía mantener una fachada, no dar ni la más mínima sospecha, ni una sola emoción que pudiera delatar mis intenciones. Por difícil que fuera, sabía que podía hacerlo. Al fin y al cabo, yo era el que más había perdido, pero ya no estaba dispuesto a ser la víctima. Mi juego había comenzado. Esa misma noche invité a Josh a casa. Lo llamé y le sugerí pasar la noche juntos, como solíamos hacer antes. Algunas cervezas, un par de bromas, una charla sobre deportes y trabajo. Josh no se negó. De hecho, su voz sonaba relajada. Estaba seguro de que su pequeño secreto seguía siendo un secreto, y eso jugaba a mi favor. Cuando llegó, estaba especialmente atento. Observaba cada uno de sus movimientos, cada mirada que lanzaba en dirección a Emma. Ella se comportaba tranquilamente, como siempre, su sonrisa un poco forzada, pero en general no delataba nada. Era el momento perfecto para empezar con las manipulaciones. Josh, dije inclinándome hacia él, fingiendo que iba a contarle algo importante. Sabes que siempre confío en ti, ¿verdad? Me miró un poco sorprendido, pero asintió. Claro, hermano. Eres mi mejor amigo, y sé que siempre estás conmigo. Continué, haciendo una pausa para que mis palabras flotaran en el aire. Por eso quiero que pases más tiempo en casa. Emma se siente sola cuando no estoy. Esta propuesta lo tomó por sorpresa. Vi cómo su expresión cambió por un instante, como si intentara comprender el significado oculto detrás de mis palabras. Pero rápidamente se recompuso, sonrió y aceptó. Emma me lanzó una mirada rápida, pero no dijo nada. Sentí cómo la tensión entre ellos aumentaba. Mi provocación había funcionado. Ahora, cada vez que Josh viniera a casa, estaría inseguro de sus acciones. Sabía que lo había hecho pensar, pero no podía negarse. De lo contrario, eso levantaría sospechas. Empecé a moverlos en mi tablero de ajedrez, y ellos ni siquiera se daban cuenta de que ya eran peones. Las semanas pasaron, y Josh realmente comenzó a venir con más frecuencia. Él y Emma continuaron su relación secreta, pero ahora yo estaba allí. Eso me producía una extraña sensación de satisfacción. Era un observador invisible, controlando cada uno de sus pasos. Emma, por supuesto, no sospechaba nada. Seguía fingiendo que todo estaba bien, pero yo veía su miedo. Cada vez que Josh se quedaba solo con ella en mi sala, ella parecía más tensa. Una de esas noches, los dejé solos a propósito. Inventé una excusa y me fui de la casa. Pero antes de irme, insinué a Josh que me alegraría si cuidara de mi esposa. Asintió, pero sus ojos delataron su temor. Entendía que en mis palabras había algo más. Cuando regresé, ambos parecían prepararse para un interrogatorio. No dije nada, pero el silencio flotaba sobre ellos como un peso invisible. Emma fue la primera en romper el silencio. «¿Cómo te fue?», preguntó, tratando de parecer tranquila. «Genial», respondí con una sonrisa. «¿Y ustedes cómo pasaron la noche?». Se miraron, pero yo ya sabía la respuesta. Estaban atrapados en su propia mentira, y yo disfrutaba de este espectáculo. Ya habían pasado varios días desde que comencé mi plan de venganza. Dentro de mí se mezclaban emociones.
ira, desesperación, pero sobre todo, una extraña sensación de satisfacción. Ya no era una víctima indefensa. Ahora todo ocurría bajo mis reglas. Emma y Josh estaban bajo mi control, sin sospecharlo, y eso me daba una fuerza que nunca había sentido antes. Cada noche, cuando volvía a casa, miraba a Emma y sus ojos distantes. Vivíamos en el mismo apartamento, pero estábamos tan lejos el uno del otro que parecía que entre nosotros había un abismo. Ella se notaba nerviosa cuando yo estaba cerca. Lo veía en sus movimientos, en cómo evitaba encontrarse conmigo cara a cara. Y Josh seguía actuando como si nada hubiera pasado, pero su comportamiento relajado solo aumentaba mi odio. Decidí que era el momento de avanzar. Ahora estaba listo para golpear sus puntos débiles, sus emociones. Emma debía sentirse culpable por dejarme en el vacío emocional, y Josh debía ser consumido por los celos, creyendo que yo tenía otra mujer. Esa era mi nueva jugada, y tenía la intención de ganarla. Comencé con Emma. Cada noche, cuando nos sentábamos a cenar, comenzaba conversaciones que gradualmente la sumergían en un sentimiento de culpa. Hablaba de lo mucho que trabajaba, de lo cansado que estaba, y de cuán poca atención recibía en nuestro matrimonio. Describía su frialdad, creando la imagen de una mujer que había perdido interés en mí, y no perdía la oportunidad de subrayar cuánto me faltaba su apoyo emocional. «Sabes que a veces me siento como un extraño aquí, ¿verdad?», le dije un día, lanzándole una mirada inocente, pero cargada de acusación. Emma se tensó. Su mano se detuvo sobre la copa de vino. Vi cómo su rostro se deformaba por las emociones, pero intentaba mantener la calma. «No sabía que te sentías así», murmuró, bajando la mirada. Sabía que eso era solo el comienzo. Cada vez que intentaba continuar la conversación, hábilmente cambiaba el tema hacia su supuesto desinterés. No entendía qué estaba sucediendo, pero ya empezaba a sentir la presión. A Josh le sugerí encontrarnos para un trago de whisky, como en los viejos tiempos. Estábamos sentados en un bar, y yo, fingiendo amistad, casualmente insinué que había otra mujer en mi vida. «Bueno, en la oficina hay una, demasiado interesada en mí», dije con una sonrisa. «No es nada serio, pero a veces es bueno distraerse, ¿me entiendes?». Vi cómo la expresión de Josh cambiaba. Su mandíbula se tensó. Sus manos apretaron con más fuerza el vaso. Los celos se deslizaban por sus ojos. Apenas podía ocultar su irritación. Y eso era justo lo que necesitaba. Empezaba a sospechar que mi calma y frialdad no eran casuales. Claramente veía cómo su confianza en que controlaba la situación empezaba a desmoronarse. Los primeros días pasaron con éxito. Emma se sumía cada vez más en sus pensamientos. Su comportamiento se volvía más cauteloso, y en nuestra casa reinaba un silencio opresivo. Ella comenzó a hacerme preguntas. «¿Seguro que estás bien? Swing, ¿crees que necesitamos hablar?». Pero yo seguía presionando su sentimiento de culpa, fingiendo que todo estaba bien. Una tarde, regresé a casa más tarde de lo habitual. Emma me esperaba en la sala, tensa y visiblemente alterada. Me recibió con una mirada fría, pero podía ver que por dentro hervía de emociones. «Tenemos que hablar», comenzó apenas crucé la puerta. «¿De qué?», pregunté, haciendo como si no entendiera nada. «Siento que algo está pasando. Has cambiado. Te has distanciado. Y no puedo entender qué te ocurre». Su voz temblaba. Contuve una sonrisa. Finalmente empezaba él a entender que algo andaba mal, pero yo no estaba listo para revelarle la verdad. En su lugar, evadí la respuesta, continuando con mi juego. «Emma, simplemente te estás preocupando demasiado. Tal vez deberías relajarte», dije, apretando su mano, pero sin agregar nada concreto. Ella guardó silencio, sin saber cómo reaccionar. Mientras tanto, Josh se volvió más agresivo en nuestras conversaciones. Cada vez que insinuaba sobre mi nueva mujer, su rostro se torcía de celos,
y veía cómo crecía la ira dentro de él. Ya no podía mantener la máscara de calma. Pronto comprendí que sus nervios estaban al límite. La culminación llegó una noche cuando ambos, sin ponerse de acuerdo, comenzaron a hacerme preguntas, como si se hubieran confabulado. Emma sospechaba que sabía sobre su traición, pero temía preguntar directamente. Josh, perdiendo el control, insinuaba abiertamente sus sospechas sobre mi nueva relación. Su desconcierto solo aumentaba mi confianza en que los estaba guiando por el camino correcto. Sentía que me acercaba al punto de no retorno. En las últimas semanas había interpretado mi papel a la perfección, ocultando detrás de sonrisas y un aparente desinterés la tormenta que estallaba dentro de mí. Pero con cada día me resultaba más difícil mantenerlo dentro. Emma y Josh continuaban su juego, sin sospechar que yo ya había descubierto su secreto. Sus mentiras se colgaban sobre mí como una piedra, una que me arrastraba al fondo. Pero ahora parecía que esa piedra comenzaba a agrietarse. Ya no podía soportarlo. Mi paciencia se agotaba, y dentro de mí crecía la necesidad de liberarme. Ya veía cómo mis manipulaciones comenzaban a afectarles. Emma parecía rota, su mirada llena de ansiedad, mientras que Josh se volvía agresivo, como si cada día perdiera más el control. Ambos estaban en mis manos, pero ahora era el momento de soltar todas las cadenas que me contenían. Esa noche, durante la cena, sabía que todo debía cambiar. Cuando me senté a la mesa, mi corazón latía más rápido. Me repetía, debes hacerlo, hoy. Quería ver sus reacciones. Necesitaba saber si serían capaces de enfrentarse a la verdad, como yo lo había hecho. Mi odio hacia ellos se mezclaba con la amargura de no poder volver atrás, a ese momento en que aún había una posibilidad de arreglarlo todo. Nos sentamos a la mesa. Emma una vez más intentaba llevar una conversación ligera, hablando de cosas insignificantes, pero su voz temblaba. Josh estaba sentado frente a mí, picando la comida con el tenedor. Con cada uno de sus gestos sentía cómo la tensión en la habitación se volvía insoportable. Mi cabeza giraba de pensamientos, pero sabía que el momento había llegado. ¿Por qué no hablamos de esto de una vez?, dije inesperadamente, lanzando una mirada a Josh. Él levantó la vista. Su rostro se contorsionó por un instante, como si no entendiera de qué estaba hablando. Emma dejó de comer, paralizada en su lugar. Sentí su confusión, su miedo. No esperaban que yo comenzara esta conversación. ¿De qué estás hablando?, preguntó Emma con cautela. Su voz sonaba demasiado baja. La miré y me reí con amargura. Qué ingenuos pensaban que yo no sabía nada. De ti y de Josh, respondí con calma, aunque por dentro todo ardía. ¿De verdad pensaron que no me daría cuenta? Silencio. Ambos se quedaron inmóviles. Emma abrió la boca, pero no encontró palabras. Josh se tensó. Su rostro palideció. Los observé y disfruté de ese momento. Todas sus mentiras salieron a la superficie, y ahora no podían escapar. Les di la oportunidad de justificarse, pero sabía que sus palabras no tendrían importancia. ¿Lo sabías todo?, finalmente murmuró Josh, su voz llena de confusión y miedo. Desde el principio, respondí. Los vi, lo supe todo, y todo este tiempo he estado observando cómo cavaban su propia tumba. Emma parecía estar al borde de las lágrimas. Vi cómo sus manos temblaban cuando intentó levantar la copa de vino. «Nosotros, no es lo que crees», comenzó ella, pero su voz se quebró. «¿No es lo que creo?», pregunté con una amarga sonrisa. «¿Y qué se supone que debo pensar, Emma? Lo vi todo con mis propios ojos. Vi cómo me mentías cada día. Vi cómo ambos me traicionaban. Emma no pudo soportarlo. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, y trató de decir algo, pero no pudo. Josh, por otro lado, parecía listo para explotar. Arrojó el tenedor sobre la mesa y se levantó bruscamente. «No es lo que crees», gritó, tratando de parecer seguro, pero su voz temblaba por la tensión. «Todo esto ocurrió por accidente.
No queríamos que fuera así. Vi cómo ambos estaban perdidos en sus sentimientos y mentiras. Cada uno intentaba justificarse, echando la culpa al otro. Emma culpaba a Josh por seducirla, y Josh afirmaba que era un deseo mutuo. Me senté y observé cómo sus relaciones se destruían ante mis ojos. Este era el momento de la verdad, y ya no podían esconderse. Pero lo más extraño fue que en ese momento no sentí ningún triunfo. Esperaba que la revelación me trajera satisfacción, pero en su lugar solo sentí vacío. Mi venganza, al parecer, no me había traído ni alegría ni alivio, solo una amarga sensación de que había destruido no solo sus vidas, sino también la mía. Ambos se merecen el uno al otro, dije levantándome de la mesa. ¿Y saben qué? Ya no quiero ser parte de esto. Me fui, dejándolos solos con el caos que ellos mismos habían creado. Me di cuenta de que este juego había ido demasiado lejos, y ahora las consecuencias eran reales para todos nosotros. Siempre pensé que tenía el control, que, al crear este juego, podría manipular a Emma y Josh, hacerlos sufrir como yo había sufrido. Pero la realidad resultó ser mucho más compleja de lo que había imaginado. Ahora, cada uno de nosotros se encontraba en una situación de la que parecía no haber salida. Entendía perfectamente que los había llevado al límite, y esa era mi intención. Sabía que sus nervios estaban al borde, y veía cómo ambos intentaban desesperadamente mantener al menos la apariencia de normalidad. Ahora el juego había entrado en una nueva fase. Las manipulaciones simples ya no funcionaban, y sabía que necesitaba algo más radical. En el fondo, sentía que la situación estaba saliendo de mi control, que este mecanismo que había puesto en marcha estaba a punto de estallar, pero no podía detenerme. Seguía avanzando, empujándolos a tomar una decisión, una en la que cada uno debía asumir su culpa y demostrar hasta dónde estaba dispuesto a llegar para mantener la relación. Emma me miraba con desconcierto, sin entender cómo ni por qué habíamos llegado a esto. Josh, en cambio, se había vuelto más agresivo. Su ansiedad se había transformado en algo oscuro. Lo veía en sus ojos. Ambos temían que yo supiera la verdad, pero ninguno quería asumir la responsabilidad. Los reuní, sin darles opción, y los hice sentarse frente a frente. Vi cómo sus miradas se cruzaban, llenas de culpa, miedo y una especie de desesperación no expresada. Este era el momento en el que su ilusión se desmoronaba, y mi poder sobre la situación alcanzaba su punto máximo. Vamos a ser sinceros. Comencé con una calma helada, mirándolos a ambos. Ustedes saben perfectamente lo que está pasando, y ya no tiene sentido seguir con este juego. Ambos intentaron ocultar la verdad, pero ahora quiero que sean ustedes mismos quienes decidan quién tiene más culpa. Emma bajó la mirada. Sus manos nerviosas jugueteaban con el borde de su suéter. Josh, por el contrario, se enderezó y me lanzó una mirada desafiante. ¿De qué estás hablando? Intentó empezar Josh, pero lo interrumpí con un gesto brusco de la mano. Basta de mentiras, Josh. Lo sé todo, y ahora quiero escuchar lo que ustedes me van a decir. Ambos guardaron silencio. El aire se volvió más denso, con cada segundo que pasaba. Emma temblaba. Su voz se quebró cuando comenzó a hablar. Yo no quería que esto sucediera. Esto no debía llegar tan lejos. Su voz estaba llena de desesperación. Me reí. Josh la miraba, claramente sin esperar tal confesión. No sabía cómo reaccionar. ¿No debía? Pero lo hizo. Me incliné hacia ellos. Ambos llevaron esto al punto de no retorno. Así que ahora decidan, ¿quién tiene más culpa? Emma le lanzó a Josh una mirada breve, cargada de dolor. Y él, a su vez, le devolvió una mirada fría y acusadora. Entendía que ahora ambos buscaban desesperadamente una salida. Cada uno esperaba poder salvar su relación conmigo, pero ambos estaban atrapados en una trampa, una que yo había creado.
Al observar su lucha interna, de repente me di cuenta de que la situación se había vuelto demasiado compleja para una solución sencilla. Parecía que me encontraba al borde de destruir no solo sus vidas, sino también la mía. Pero detenerme ya no era una opción. Y entonces decidí hacer una propuesta inesperada, una que cambiaría las reglas del juego. «Les ofrezco una salida», dije, y ambos me miraron con sorpresa. «Podemos seguir con esto, pero en nuevos términos. Creamos algo así como una alianza de tres. Ustedes, yo, y lo que hay entre nosotros. Ahora todo será bajo mis reglas». Emma me miró con shock. Sus ojos se abrieron de par en par. Claramente no esperaba eso. Josh apretó los puños. Su rostro se torció de rabia e impotencia. Pero, a pesar de eso, ambos sabían que no tenían otra opción. Les ofrecí una oportunidad, la oportunidad de seguir adelante, pero ahora bajo mis condiciones. «Estás loco», susurró Josh, pero solo me reí. «Quizás, pero es lo único que nos queda», respondí con tranquilidad. Emma guardó silencio, pero su rostro revelaba desconcierto y miedo. Vi que dudaba. Después de todo, esa era su única oportunidad de conservar algo. Y yo disfrutaba de ese momento. Les había dado una elección, pero en realidad no podían rechazarla. Veía cómo ambos se rendían, aceptando este nuevo y distorsionado acuerdo. Y, a pesar de todo mi odio, no podía dejar de sentir una extraña satisfacción. Me senté en la sala vacía, rodeado de un silencio que antes me parecía un refugio, pero que ahora solo me oprimía. Todo lo que alguna vez consideré estable se había destruido ante mis ojos. Mi venganza había llevado a la ruina, no solo sus vidas, sino también la mía. Sabía que había controlado todo lo que había sucedido, que cada paso que dieron y cada decisión que tomaron había sido provocado por mí. Pero ahora que todo había terminado, no sentía nada más que vacío. Emma se alejaba más y más de mí, aunque físicamente aún estaba aquí. Ya no me miraba con el mismo amor de antes, sus ojos estaban llenos de miedo y agotamiento. Cada día su presencia se volvía más fantasmal. Ya no era la mujer que conocía, y en gran medida, eso era mi culpa. Pero todo comenzó con su traición, ¿verdad? Desde el momento en que eligió a Josh, ya no podía ser el mismo de antes. Josh también estaba en las sombras. Nuestras conversaciones se volvieron raras, tensas. Claramente se sentía culpable, pero lo que más lo consumía era la envidia. Veía cómo su confianza se desvanecía, cómo perdía el control sobre sí mismo. Ya no era el hombre que creía conocer. Ahora todo lo que quedaba eran las ruinas de nuestra amistad. Yo había ganado, pero ¿a qué precio? Una noche me encontré con Josh afuera de nuestro viejo bar. No había planeado hablar, pero él se me acercó por su cuenta. Su rostro estaba pálido y sus manos jugueteaban nerviosamente con su chaqueta. «Tenemos que hablar», dijo, evitando mi mirada. Sabía que hacía tiempo que quería confesarse. Lo veía en sus ojos, en sus gestos. Asentí en silencio, dándole el espacio para hablar. «Tienes que entender. Todo esto no fue por amor», comenzó, su voz temblaba. «No la amo, nunca la amé. Todo esto fue otra cosa, un intento de probarme algo a mí mismo». Sentí como algo dentro de mí comenzaba a hervir, pero esta vez no era rabia. Era algo más profundo, la comprensión de que toda esta situación nunca había sido sobre el amor o el afecto. Era un juego en el que todos habíamos quedado atrapados y en el que Josh quería ganar. No era una cuestión de emociones, era una cuestión de poder. «¿Querías humillarme, Josh? ¿Eso es todo?», le pregunté, mirándolo fijamente. No había ira en mi voz, solo cansancio. Desvió la mirada, suspirando pesadamente. «No pensé que todo llegaría tan lejos, solo me parecía que si lograba ser mejor que tú, tal vez finalmente me sentiría alguien, pero solo lo he perdido todo». Sus palabras daban en el blanco. Ahora entendía que todo había sido una competencia en la que ninguno de nosotros podría ganar realmente. Me sentía destruido,
incluso mientras él reconocía su derrota. Unos días después, Emma finalmente decidió irse. Recogió sus cosas, tratando de evitar mi mirada. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano. Su presencia en casa era insoportable, y ella entendía que ya no podía vivir en esta sombra. «Ya no puedo más», dijo mientras estaba de pie en la puerta. Su voz era débil, pero firme. «Has ganado. No sé qué has logrado con todo esto, pero ya no puedo soportarlo. Tenemos que terminar con esto». Me quedé en silencio, sabiendo que no tenía sentido discutir. Nuestra relación estaba destruida por completo, y ya no había vuelta atrás. Mi juego con sus vidas, con sus sentimientos, había llevado a que todos perdiéramos. Se fue, cerrando la puerta detrás de ella, y me quedé solo en una casa vacía que ahora me parecía más fría que antes. Yo era el ganador que lo había perdido todo. En ese momento, comprendí que la venganza no podía llenar el vacío que había dejado su traición.